al capítulo 2 de Apocalipsis. So let's go to chapter 2 of the book of Revelation. Ok, cuando usted escucha la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? So when you hear the word church, what's the first thing that comes to mind? ¿Qué es la iglesia? What is the church? La iglesia son aquellos The churches are those que han sido llamados that have been called de acuerdo a la Biblia according to the word por el Padre by the que Father nos trae a Jesús. that he brings us to Jesus. Fuimos llamados a través de la fe We were called through faith a creer en Cristo Jesús to believe in Jesus Christ como Señor y Salvador as Lord and y Savior a testificar de su verdad. and to testify of his truth. Pero no es solamente testificar de palabras, But it's not only to testify by word, pero también la iglesia but also the church tiene un llamado santo, has a holy calling que no es solo hablar la verdad, that is not only to speak the truth, pero también caminar en la verdad, but also to walk in the truth, donde el mundo entero where the whole world puede haber esa lámpara prendida, could see that lamp bright, light up, lit up, como que nadie la pueda apagar. as if no one can turn it off. El cristiano no está solo llamado a conocer la palabra, The believer is not only called to know the word, pero el cristiano está llamado a manifestar la palabra. but they're called to manifest the word. Porque cuando usted lo hace, Because when you do it, es la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. it is the glory of God reflected upon our lives. La gloria de Dios fue manifestada cuando Jesús resucitó entre los The muertos. glory of God was manifested when Jesus resurrected from the dead. Y nosotros nos convertimos en herederos aquellos que creen en Jesús. And we then turn into the Inheritance. Co-inheritance. co-heirs. Co-heirs. Y cuando nosotros cambiamos, So when we change, cuando nuestro corazón cambia, when our hearts change, ahí se manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas. there the glory of God is manifested in our lives. ¿Ok? También la iglesia Also the church consiste en la congregación. consists in the ¿Y congregation. qué es la congregación? And what is the Es congregation? el mismo grupo de creyentes It's a group of believers que fueron llamados that were called por el Padre, by the Father. aceptaron el llamado They accepted the calling, y ahora buscan and now they seek caminar una vida de obediencia to walk alive in obedience, para obedecer al Padre. to obey the Father. La congregación también The congregation also, es el medio que Dios utiliza it is the means that the Father uses para edificar y preparar la iglesia, el cuerpo de Cristo. to prepare and edify the body of Christ. ¿Ok? Por lo cual no la debemos tomar ligeramente. Therefore, we should not take this lightly. Muchos no consideran congregarse como una prioridad, Many do not consider congregating as a priority, pero congregarse sí es una prioridad, but congregating is a priority. que todos nosotros como un cuerpo, That all of us as the body, en una misma fe, in one con faith, un mismo Señor, with the same Lord, estamos caminando en la dirección que Él nos ha guiado. we are walking in the direction that He has called us. Y para eso nosotros somos instrumentos And for that, we are instruments para ayudarnos unos con to nosotros, help one another, levantarnos unos con to lift nosotros one another, y poder mantenernos firmes en la fe. and to be able to remain firm in the faith. ¿Cuántos aquí dicen, pastor, a mí me gusta congregar? How many here say, Pastor, I like to congregate. A mí me gusta congregarme I like to en la congregate iglesia correcta, in the right church. porque en la iglesia incorrecta Because in the incorrect es church, muy difícil. it is very difficult. Pero cuando nos congregamos en un lugar But when we congregate in a place donde nos enfocamos en la verdad de Dios where we focus in the truth of y God caminar en la verdad de Dios, and to walk in the truth eso of sí me God, trae gozo. that brings me joy. Amén. Ok, en esta profecía So in this que prophecy estamos estudiando that we are en el studying libro de Apocalipsis, in the book of Revelation, vamos a ver la importancia we will see the importance de la iglesia, of the church, del of Mesías the y Messiah, también del aviso que el Padre le está dando a la iglesia en estos tiempos. and also of the warning that the Father is giving for these times to the church. Vamos a ver la importancia de lo que es congregarse We're going to see the importance of congregating y cómo prepararnos y qué debemos hacer para la venida del Mesías. and how to prepare and what should we do for the second coming. ¿Qué más vamos a estudiar en estos capítulos? What else are we going to study in these chapters? Vamos a estudiar que Dios se va a dirigir ahora a 7 iglesias. We're going to study that God now is going to address 7 churches. Son 7 iglesias
iglesias que tienen cada una su nombre. They are 7 churches that each has their own name. Esta profecía no es solo una profecía donde sucedió en aquel momento para aquella era, So this prophecy is not only a prophecy that happened in those days for that era, pero es una profecía que aplica para todas las iglesias del Señor Jesús, but it's a prophecy that applies to the entire church of the Lord Jesus. las cuales estarán presentes antes de la venida del Mesías. That will be present during the second coming of the Messiah. Y porque muchas personas tienen esta interpretación Many people have this interpretation que el mensaje de Apocalipsis para las 7 iglesias that the message of the 7 churches to the church fue un mensaje para una era diferente. was a message for a different era. Pero eso no hay manera de probarlo, But there's no way to prove that. porque si para probar eso bíblicamente, To prove that biblically, habría que ajustar la Biblia de cierta manera. you would have to adjust the Bible in a certain way. Y no es imposible hacerlo. And it is impossible to do so. Pero le voy a dar una clave cuando usted lee en estas cartas. But I'm going to give you a clue when you read through these letters. Cuando las cartas a las 7 iglesias fueron escritas, When these letters to the 7 churches were written, usted va a ver una clave específica al final de la carta para cada iglesia. you're going to see a specific clue at the end of each letter for each church. Y es que esto es, y eso le confirma a usted que no es solo para las iglesias de esa era, And that confirms to you that that wasn't only for the churches of that era, pero son para las iglesias también de este tiempo que están presentes. but it is also for the church present today. Todas las cartas para las 7 iglesias terminan con esta expresión. Every message of the letters to each of these churches ends with this expression. Dice, el que tiene oído, It says, those who have ears, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. listen to what the Spirit is saying to the church. ¿Ok? Entonces, esta expresión So this expression, confirma también, ayuda a confirmar it helps also to confirm que no es solamente para una iglesia, that is not only for a church, pero son para varias iglesias. but it is for Okay. various churches. Ok, en esta profecía, So in this prophecy, esta profecía es para todas las iglesias this prophecy is for all the que churches existían en esa era, that existed in that era, pero también las que habían de venir. but also for those that were to come. Estas cartas These letters aplican para todas las iglesias antes que el Mesías venga. apply for all the church before Christ comes. ¿Ok? Pero si vemos que, si vamos a ver que en estas 7 cartas So we will see that in these 7 letters fueron escritas a 7 iglesias that were written to 7 churches, y el propósito de estas cartas and the purpose of these letters es el mensaje a través del Mesías is the message through the Messiah para santificar la iglesia, to sanctify the para church, preparar la to iglesia prepare the church para lo que ha de venir. for what is to come. Y estas son las cosas que a mí me afirma cada vez más. And these are the things that affirm me every time more. ¿Para qué el Mesías se va a tomar tanto trabajo Why would the Messiah go through so much para darle este mensaje a la iglesia to give these messages to the si churches no vamos a pasar por ninguna tribulación? if we're supposedly not going through the tribulation? Estas son las cosas que me confirman a mí So these are the things that confirm to me que sí debemos prepararnos. that we should indeed prepare. Hoy vamos a estudiar la primera carta So we're going to study today the first letter a la primera iglesia, to the first church, la iglesia de Éfeso. the church of Ephesus. Y yo quiero que usted preste atención a estas cartas, And I want you to pay attention to these letters porque cada carta because each letter tiene un mensaje para nuestras vidas. has a message for our lives. Y no es solo un mensaje del domingo. And it's not only a Sunday message. Es un mensaje donde sale un big warning, donde sale un gran peligro. It's a message that comes with a big warning like danger. Tenemos que prepararnos. We have to prepare. Entonces vamos a ir al capítulo 2 So let's go to chapter 2 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. and let's read verses 1 through 2. Primero voy a leer el 1. First, I'm going to read verse 1. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. To the angel of the church of Ephesus write, these things he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. ¿Qué significa escribe
al ángel de la iglesia. What does it mean to say, write to the angel of the church? Pastor, ¿será que haber un ángel encargado de la iglesia? Pastor, could it be that there is an angel in charge of the church? Bueno, un ángel significa un mensajero. Well, an angel means a messenger. Los ángeles son servidores del Padre. The angels are servers of the Father. Entonces, cuando el Padre quiere dar un mensaje, So when the Father wants to give a message, lo hemos visto todo en la Biblia, we have seen it throughout the donde Él scriptures, envía a sus where he ángeles will send his angels y le da un mensaje a sus siervos. and then he gives a message to his servants. Lo vemos a través de toda la Biblia. We see it across the Bible. Entonces, cuando aquí se refiere al ángel de escriba al ángel de la iglesia, So here when it refers to write to the angel of the se church, está refiriendo al mensajero de la iglesia, al que da el mensaje en la iglesia, is referring to the messenger who brings the message to the o al church, supervisor de la or iglesia, like the supervisor of the o en church. este caso al pastor de la In iglesia. this case, is the pastor of the ¿Ok? church. Después dice otra frase, el que tiene las 7 estrellas. And then it says another phrase, the one that has the 7 stars. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas? Who has the 7 stars? ¿Y quiénes son las 7 estrellas? And who are the 7 Las 7 stars? estrellas son las 7 iglesias. The 7 stars are the 7 Y angels, the 7 churches. y el que sostiene las 7 estrellas And the one who sustains the 7 stars es el Mesías. is the ¿Qué Messiah. nos quiere decir esto? What does that mean? Que el Mesías That the Messiah está en toda autoridad has all the y authority sostiene las and iglesias. sustains the church. Toda iglesia que es de él Every church that belongs to him están sostenidas por el are Mesías, sustained by the Messiah, están guardadas por el are Mesías kept by the Messiah, y el Mesías es responsable por ellas. and the Messiah is responsible for Por them. lo cual él puede corregir, Therefore, he can correct, también puede bendecir, he can also bless, pero él está en control de las iglesias. but he is in total control of the churches. ¿Ok? También el hecho que hay un pastor aquí en la iglesia Also, the fact that there is a pastor in this no church, significa que el pastor es el dueño de la iglesia. it doesn't mean that the pastor is the owner of the church. El pastor es el mensajero a la The iglesia, pastor is only the messenger of the church. pero el que sostiene la iglesia, But the one who sustains the el church, que protege la the iglesia, one who protects the el church, que guía la iglesia, the one who guides the el que church, corrija la the one who iglesia, corrects the es church nuestro is Mesías. our Denle un Messiah. aplauso al Señor. Give a hand of applause to the Lord. Cuando usted entre a un lugar, When you go into a place, cuando usted lo guíe en una congregación, when you are guided into a donde congregation lo fuerzan a honrar y a reconocer al mensajero de ese lugar, where they force you to honor and to recognize the messenger of that church como el autor de todo lo que suceda sobre sus vidas, as the owner of everything that happens or author of everything that happens in your life, entonces usted acuérdese de esta escritura. then you remember this scripture. Espérate, el autor de lo que sucede en mi iglesia The author of what happens in my church y en mi vida and in my life es el que murió por mí en la cruz is the one that died for me in the cross, y ese es el que me sostiene. and that's the one that Si el sustains me. pastor dio un mensaje tan poderoso, If the pastor gave a powerful mis preaching, hermanos, si yo me paro aquí hoy if I stand here today y me levanté con la unción al 3% and I woke up with the anointing at 3%. the 3%. 3% max, y yo le profeticé algo que usted se quedó, wow, and I prophesied to you and you were like, wow, o alguien se sana aquí, or somebody got healed today, no soy yo el autor de esa sanidad. I am not the author of that healing. No soy yo el autor de esa bendición. I am not the author of that blessing. El autor de esa sanidad, The author of that healing, el autor de esa bendición the author of that es el blessing que sostiene la is iglesia. the one that sustains the Es el church. Mesías. That is the Messiah. No, pero yo me sacrifiqué para orar por usted. No, but I sacrificed myself to pray for you. No importa. It doesn't matter. Con todo tu sacrificio. With all of your Si el sacrifices, Mesías decide no usarte, if the Messiah decides not to no use you, sucede nada. nothing's going to Entonces, happen. ¿quién es su autor? So who is your ¿Quién es el que author? nos sostiene? So who's the one that sustains you? Ese es el Mesías. It's our Messiah. Ahora no diga, bueno, pastor, ¿usted para qué sirve entonces? Then don't say, Pastor, what are you good for then? Bueno, se necesita un pastor de buen testimonio Well, you need a pastor of good testimony para enseñar
el mensaje correcto que nos da el Mesías para la iglesia. to teach a correct message that the Messiah gives to the church, Que obedezca al Mesías. to obey the Messiah. Por eso que el testimonio es importante. That's why the testimony is Porque si el important. testimonio está incorrecto, Because if the testimony is incorrect, eso es una señal it is a de que el sign mensajero that the no messenger está haciendo lo correcto. is not doing the correct Pero thing. cuando hay un mensajero But when there's a que de messenger verdad quiere obedecer al Mesías, that truly wants to obey the Messiah, eso es bueno para la iglesia. that is good for the church. Amén. Amen. Ok, den un aplauso al Señor. Give a hand of applause to the Lord. All right, el Mesías nos sostiene, So ¿verdad? the Messiah sustains us. La otra frase que vamos a ver aquí en este capítulo, en este versículo 1, The other phrase that we're going to see in this verse 1, el que anda entre los 7 candelabros de oro. who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Ok, una vez más, Once again, el menorah, the menorah. esto es una representación This is a representation que Dios está en el tabernáculo, que Dios estaba presente, estaba con ellos. that God was present with them. Esto es una representación de santidad, This is a representation of de holiness, pureza, of purity, de la presencia de Dios. of the presence of God. Ok, en el tabernáculo se tenía la menorah. In the tabernacle, they had the menorah, Que Él camina entre la menorah that he walks between the menorah, y que Él sostiene las iglesias en sus manos. and that he sustains the church in his hands. Eso es una representación That is a de representation que Él está presente that he is present con su iglesia with his church para traer ¿qué? to bring what? Para manifestar su To presencia, manifest his presence, la gloria de Dios en los creyentes, the glory of God to the que believers. significa cambio, That means change, traer pureza, to bring purity, traer to santidad, bring holiness, para manifestar su gloria en todas partes del mundo. to manifest his glory through all the world. Ok, en otras palabras, el Mesías nos sostiene In other words, the Messiah sustains us, y también está entre nosotros, and he is also in the midst of us, que a través de su gracia that through his grace, nos da la habilidad he gives us the para ability caminar en santidad, to walk in para holiness, to obedecerlo, obey him, para escuchar su guía so we can hear his y guidance, hasta para predicar su palabra and even correctamente. to preach his word correctly. Ok, ¿está conmigo? Are you here with me? Ok, en estas cartas In these letters, vamos a ver un formato. we're going to see a format. Usted va a ver que que el Mesías en esta profecía, You're going to see that the Messiah in this prophecy, él comienza dando una afirmación. he begins by giving an affirmation. Él dice, diciendo, conozco tus obras. He says, I know your works. Significa que él está pendiente de las obras buenas y las obras malas. It means that he is aware of the good works and the bad works. Ok, y entonces él va a comenzar con una afirmación So he begins with an y affirmation, después va a continuar con una corrección. and then you will see he continues with a correction. La corrección no es para destrucción, The correction is not for destruction, pero es para salvación. but it's for salvation. Y cuando una persona te ama, And when a person loves you, te avisa de antemano, he gives a warning ahead of time. hay algo que no me gusta, There's something that I don't like. hay algo que está mal, There's something that is wrong. hay algo que te puede afectar. There's something that can affect you. Te avisa He constantemente tells you ahead of time antes que suceda, before it happens, porque la intención de esa persona because the intention of the person no es que haya destrucción, is not that there is destruction, pero que haya restauración, but that there is que restoration, haya salvación. that there is salvation. Por eso es que nosotros estamos escuchando estos avisos That's why we hear these warnings por más de 2000 años. for more than 2,000 years. Porque el Mesías nos está avisando, los amo Because the Messiah is telling us, I love you, y esto es lo que te quiero decir que tienen que and hacer. this is what I need to tell you that you must do. Ok, ¿usted está conmigo aquí? Are you here with me? Versículo 2 Verse 2, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verse 2, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Vamos a ir por paso en este versículo. Let's go step by step in this verse. Primero vamos a analizar lo que el Mesías le está diciendo a esta iglesia de Éfeso.
First, let's analyze what the Messiah is saying to this church of Ephesus. Para que usted conozca un poquitico de historia de esta iglesia de Éfeso, So you know a little bit of history of this church. esta era una iglesia preparada. This was a church that was prepared. Se estima y se dice que tenían una biblioteca establecida donde tenían bastante información. They estimate that this church had a library that had a lot of information. Donde no era una iglesia que no estaba preparada, era una iglesia preparada. So it was a church that was prepared. Entonces el Mesías comienza diciéndole, conozco tus obras So the Messiah begins by telling them, I know your works y que te has fatigado. and that you cannot bear with those. That you have feet. The beginning. Yeah. The beginning. It says, I know your works, your labor, your patience. Okay. Bueno, this translation is Okay, different. I'll just try. Fatiga means like Weary, like yes. weary. Yeah. Pero también dice, conozco tu perseverancia. But it also says, I know your patience. Meaning, significado que vio la persistencia y la perseverancia en la fe en ellos. In other words, he was able to see their perseverance, their persistence in the faith in them. ¿Qué nos enseña esto? What does that teach Que Él us? está viendo todo lo que estamos pasando. That he sees everything that we're going through. Él ve cuando nos fatigamos, He sees when we get weary. Él ve cuando nos cansamos, He sees when we get pero fatigued. también ve cuando perseveramos en la fe. But he also sees when we persevere in the faith. Entonces el Mesías está pendiente de todo lo que sucede con su iglesia. So the Messiah is aware of everything that happens with the church. Esto nos habla que esto es una iglesia comprometida This speaks to us that this is a church that is committed y dispuesta a pelear por lo correcto, que es la palabra de Dios. and that is willing to fight for the correct, that is the word of God. También nos habla de una iglesia It also tells us that it's a church que está dispuesta a enfrentar los retos que vienen para pararse en contra de la verdad de Dios. that is a church that is ready to withstand the The challenges. challenges that the church is facing. El segundo punto que me gustaría tocar, The second point that I would like to go over aquí le dice, no soportas las cosas malas. is that you cannot bear with those who are evil. Las cosas malas son las cosas injustas. Those things that are unjust. Las cosas injustas las podemos encontrar en la iglesia Those things that are unjust, we can find it in the church y afuera de la and iglesia. outside of the church. La injusticia entre la congregación no se debe tolerar. Injustice within the church must not be tolerated. El ataque de un hermano a otro hermano no se debe tolerar. The attack from one brother to the next brother, we should not tolerate. Las cosas cuando se hacen injustamente hay que confrontarlas. Things when they're done unjustly, you have to confront them. Esta iglesia no toleraba comportamientos malos entre ellos. This church did not tolerate wicked behaviors among them. ¿Ok? Hay que corregir cuando hay comportamientos incorrectos e injustos. You have to correct when there is unjustly behavior Usted está and wicked. conmigo. Usted Are you está here conmigo. with me? ¿Ok? Entre nosotros. Ahora, la corrección Now, correction no es para atacar al hermano, is not to attack the neighbor, sino para señalar que hay una conducta incorrecta. but to point out that there is a conduct that is not correct. No, ahora no dice, bueno, pastor, ahora como hay que corregir todo lo malo, Don't say now, Pastor, since we have to correct everything that's me bad, voy a poner a mirar al hermano, I'm going to start looking at my neighbor apuntar todo lo malo and I'm going to write down everything y bad. cuando le suelte que se prepare. And when I tell everything, let him be prepared. No es así. That's not how you do it. Simplemente la corrección de lo incorrecto. Simply the correction of what's incorrect. Ok, la injusticia Okay, injustice es diferente de la debilidad del humano. is different than the weakness of the humans. Una injusticia, le doy un ejemplo, una injusticia es que yo me levante ahora I'm going to give you an example of injustice. It's like if I wake up y today que yo le empiece a decir a la congregación, and that I begin to tell the congregation, bueno, Mabel no es cristiana, Mabel is not a Christian, Mabel no debe estar aquí, Mabel shouldn't be here. eso es injusto, That is very unjust. eso es incorrecto. That is very incorrect. Esas son las cosas que no debemos permitir entre nosotros Those are the things that we should not permit among us, y debemos corregir. and we should correct. ¿Está conmigo? Are you here with Ahora, me? hay comportamientos de imperfección que todos tenemos. Now, there are behaviors that are imperfect that we all have. Bueno, todos estamos tratando de cambiar. Well, of course, we're all trying to change. Ok, ¿está conmigo? Are you here with me? Vale, levante la mano los que están durmiendo ahora mismo. Lift up your hand, those that are sleeping right now. Ok, el tercer punto So the third point que les quiero comentar en este versículo that I want to point out in this verse dice, ha sometido a prueba
a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. ¿Usted se ha dado cuenta que siempre nos encontramos de una manera u otra la Biblia hablando de falsos apóstoles? Do you realize that the Bible, one way or another, speaks to us about false apostles? Mire, mi hermano, yo he lidiado un conflicto con estas enseñanzas. Look, my brother, I have dealt with a much conflict with these teachings Porque a mí me han llegado ciertos mensajes y ciertas conversaciones because I received certain messages and conversations donde me han dicho, mire pastor, yo creo que usted debe parar de hablar de estas cosas. where they tell me, Pastor, I believe you should stop talking about these things Porque suena como que tú estás atacando a alguien. because it sounds like you're attacking someone. Imagínese usted, yo estuve en ese conflicto. Imagine, I was in between that conflict. Bueno, no debemos estar atacando a nadie, ¿verdad? I mean, we shouldn't be attacking anyone, right? Pero estamos leyendo la Biblia. But we are reading the Bible. No estamos atacando a nadie. We're not attacking anyone. Entonces, ¿qué debo hacer? So what should I do? Cuando llegamos a los versículos que habla de este tópico, So whenever we get to the verses that speak of this topic, ya es mejor nos vamos a skipearlo, vamos a hablar de otra cosa. so we just skip it and talk about something else. Y es tan importante But it is so que el important Mesías comienza con la primera iglesia, that the Messiah begins with the very first church, afirma ciertos comportamientos affirming certain behaviors, y le afirma la corrección and then affirms the correction que han confrontado falsos apóstoles that they have confronted false apostles y que los hallaron ser mentirosos. and that they found them to be liars. Entonces son cosas que son tópicos que no tienen nada que ver con nadie específico, So these are topics that is not for anyone specifically, pero no podemos ignorar but we cannot ignore que esto fue escrito that this was written hace mucho más de 2000 años way over 2,000 years y ago, que el mismo problema que estamos escuchando aquí and that the same problem that we're hearing es el que here estamos viendo ahora en esta era. is that we're living in this time today. ¿Y qué está supuesto hacer la iglesia? And what is the church then supposed to do? No juzgue, quédese callado. Oh, don't judge, stay quiet. Eso es una persona con amor. That's a person with love. Usted enseña la parte de la Biblia que es más suave. You only teach a part of the Bible that is soft. Y estas cosas que habla la Biblia no lo enseñe porque usted está herido y está atacando a las personas. And those parts of the Bible, don't teach it because you're hurt and you're attacking people. Mire, mi hermano, si usted quiere creer que yo estoy herido, Look, my brother, if you really think that I'm hurt, está bien. it's okay. Pero si está escrito, But if it's written, hay que hablarlo. we have to speak ¿Me about entiende? it. Entonces no podemos quedarnos callados. So we cannot stay silent. Ok, Pablo So Paul habló de este tema. spoke about this topic. Mira, yo encontré más de 10 conexiones sobre este tema. I found over 10 connections just on this topic alone. Pero si le doy las 10 conexiones, But if I give you the 10 connections, nos vamos a ir aquí a las 5 de la tarde. ¿Cuántos we're quieren going quedarse to hasta las leave 5? here at 5 p.m. Who wants to stay here Ya till hay 5 algunos p.m.? que están pensando, no, pastor, ya a las 12 estoy medio mareado. There's some that are thinking, no, Pastor, at 12 I'm already a little dizzy. So, le voy a dar una conexión. So I'm going to give you a Y connection. ahora, mire las palabras que usa el Mesías en este versículo 2. So pay attention to the words that Messiah used in verse 2 here in Revelation. Dice, hallaste a estos apóstoles falsos It says, you tested those who are false apostles, y los hallaste que eran mentirosos. and you found them to be liars. So la Biblia los llama mentirosos So the Bible calls them liars cuando los prueba que eran falsos apóstoles. when they tested them that they were false apostles. Yo enseñé este tópico, I taught this topic. está en YouTube, It's on YouTube. pero les voy a traer para que usted tenga un recordamiento But I'm going to bring it just so you remember a qué se refiere Pablo de un falso apóstol what is Paul referring to as a false y qué apostle. hacen las enseñanzas de los falsos apóstoles. And what are the teachings of the false apostles Si do? esto no fuera importante, If this wasn't important, yo creo que el Mesías no lo tocaría, I believe the Messiah wouldn't even touch it. pero él lo encontró importante But he thought it was very important porque este mover, because this movement, estas these enseñanzas teachings están tomando a la iglesia are taking the church y engañándolas. and deceiving them. La iglesia se está apartando del verdadero evangelio The church is leaving the true gospel y siguiendo enseñanzas que no son de Dios. and following a message that is not of God. Ok, vamos a ver esto en contexto. So let's read this in context. Segunda de Corintios, 2 Corinthians capítulo 11, chapter 11, versículo 1 al 15. verses 1 through 15. You got it? Ok. Ojalá que me soportáis un poco de insensatez y en verdad me soportáis. Este es Pablo hablando.
This is Paul speaking. Oh, that you would bear with me in a little folly. And indeed you do bear with me. Una vez más, esto es una carta a la iglesia de Corintios. Once again, this is a letter to the church of Corinth. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corintios? So what was the problem with the church of the La Corinthians? iglesia de Tesalonicenses. The Thessalonian church. Era una iglesia que de verdad que esa gente era un problema. Those people were a problem. Entonces Pablo, imagínate, levantó esas iglesias So Paul lifted those churches. y ahora tenía que poner orden y corregir ciertas So cosas. now he had to put some order and correct certain things. Él notó que estaba sucediendo algo en esta iglesia He realized that there was something happening in this specific church, y él comienza a escribir la carta para and corregir. he begins to write this letter to correct it. Versículo 2 dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Verse 2 says, For I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Aquí está, el corazón de un buen pastor So here it is, the heart of a good pastor es llevar a las ovejas constantemente a Cristo. is to constantly bring the sheep to Christ, No llevar a las ovejas a mí. not to bring the sheep to yourself. ¿Viste cuando oré por ti? Did you see when I prayed for you? Como Dios contestó que rápido. How God answered you so quickly? ¿Viste cómo te puse mano? Look when I laid hands over you. ¿Qué sentiste? What did you feel? Como un poder, ¿verdad? Like a power, right? No. El buen pastor, No, a good pastor, lo que suceda para la bendición de tu vida what happens for the blessing of your life es para guiar a las personas a Cristo. is to guide the people to Christ. Y dice Pablo, yo tenía un celo, pero un celo de Dios. And Paul says, I had a jealousy, but a godly jealousy. Porque mi función es prepararte como esposa para el novio. Because my function is to prepare you as a bride to the husband. Versículo 3, pero temo que así como la serpiente con su astucia, mire cómo se refiere, con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Verse 3, But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from a simplicity that is in Christ. Ok, ¿está viendo la comparación? Are you seeing the comparison? ¿Qué fue lo que hizo el diablo con Eva? What was it that the devil did with Eve? Le dijo, ay, ¿por qué no has comido? Mira la matica, el arbolito de Navidad que le hicimos hoy. Look at the tree that we made for you today. ¿Por qué no has comido de este árbol? Why haven't you eaten from this tree? No, Dios me dijo que no podía. No, God told me I couldn't. Ay, Eva, Oh, come on, Eve. Dios lo que no quiere es que tú tengas la sabiduría que tiene Él. God just doesn't want you to have the knowledge that he has. Ay, Satanás, de verdad. Oh, really, Satan? Pruébalo para que tú veas. Oh, come on, try it so you can see. Sabe a lichi, It tastes like lychee. sabe a mango. It tastes like mango. Pruébalo para que tú veas. Try it so you can see. Si es viste, estuviera tumbando los ramos. Entonces, ve la comparación, dice, así So you mismo see the comparison. con su astucia engañó a Eva. The same way the serpent deceived Eve by his craftiness. Y también que los esté engañando ustedes en sus mentes. So your minds may be corrupted from the simplicity. Ahora mira, desviándolos de la sencillez y la pureza del servicio al Señor Jesús. So he is taking you away from the purity of the Lord Jesus. Esto es una realidad. This is a reality. Venir a la iglesia Come to the church buscando satisfacer intenciones propias seeking to satisfy like personal desires no es la intención correcta. is not the correct desire or intention. Estas enseñanzas These teachings que está hablando Pablo that Paul is speaking son about, enseñanzas they are teachings que empujan a la persona that push people a buscar más de la bendición de Dios to seek more the blessings of God que verdaderamente ir a servir a Dios por amor. than to truly seek God to serve him out of love. Mire mi hermano, yo le digo algo. I'm going to tell you something. Si ahora yo llego aquí al final del servicio If I get here to the end of the service y yo le digo a usted, and I tell you, Rabacanda, acabo de escuchar al Señor I just heard the Lord
que si usted da hoy $10,000, that if you give today $10,000, escuche lo obediente el que dé $10,000. listen, the obedience will give $10,000. Dios va a abrir los portales God will open the portals. y vi a 10 millonarios. And I saw 10 millionaires. Mi hermano, aquí hay unos cuantos My brothers, here will be a que few va a decir $10,000, pastor. that will say $10,000, Y yo Pastor. voy a ser uno de esos millonarios. And I'm going to be a millionaire. Porque este evangelio, Because this esto no es el message- evangelio, esta enseñanza, Because this teaching, lo que saca es la codicia de la persona. what gets out of you is the covetousness. ¿Qué le importa a Dios? What does that God care Si tienes 1,000,000 o si le das $10,000. if you have 1 million or $10,000? Pero Dios lo que está buscando es tu salvación. But God is seeking for your salvation Los millones, porque Él te quiere dar tantos millones. because He wants to give you so many Y millions. cuando usted se muera, ¿con quién se quedan los millones? And when you die, who stays with your Bueno, mi millions? hermano, me lo deja a mí, firme un de esos, me lo deja a mí. Well, you y can lo leave them to trabajo. me and just sign one of those. Cuando nos vamos sin millones. When we leave without the millions. Pero entonces dice, cuidado porque la serpiente los engaña It says, be careful because the serpent will deceive y you. te roba de la sencillez de servir a Cristo. And it takes away the simplicity to serve Christ. Versículo 4. Verse 4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, ¿a quién? Tony, verse 4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís, mire esto, un espíritu diferente. ¿Cómo que un espíritu diferente? Que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Verse 4. For if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you receive a different spirit, what do you mean by a different spirit, which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. Y aquí viene el 5. Pues yo no me considero inferior en nada a los eminentes apóstoles. Verse 5. For I consider that I am not at all inferior to the most eminent apostles, O los superapóstoles, hay otra tradición. or the super apostles. Ok. La importancia de reconocer estos falsos apóstoles. So the importance of recognizing these false apostles. Número 1, estas personas son astutos. Number 1, these people are astute. Se mueven como la serpiente. They move like serpents. Son engañosos. They are deceptive. Te dicen que están sucediendo cosas en el espíritu They tell you that things are happening in the spirit cuando nada está sucediendo. when nothing is really happening. Te dicen que hay 3 ángeles en el cuarto They tell you that there are 3 heads in the room cuando no han visto ningún ángel. when they haven't seen any angel. Te hablan de bendiciones constantes They are constantly speaking to you about blessings cuando no, las bendiciones no son constantes, mi when hermano. the blessings are not constant. Las bendiciones The blessings para Dios son diferentes que de las enseñanzas que se está hablando ahora. The blessings to God are different than the blessings that are being taught today. Entonces, ¿qué hacen estas enseñanzas? Therefore, what do these teachings do? Estas enseñanzas vienen a robarte la inocencia de servir a Dios. These teachings come to rob you the innocence of serving God. Porque ya escuchaste que se abrieron 3 Because portales you already heard that 3 portals were open. y ahora vienes a la iglesia no con la pureza para ofrendar correctamente. So now you come to church not with the purity to offer correctly. Mi hermano, no, yo voy para la iglesia. No, my brother, I'm going to church. El pastor dice que hay 3 portales The abiertos. pastor says that there are 3 portals that are open. Tengo tremenda ofrenda. I have a big offering. La renta entera la voy a dar hoy. I'm going to give my full month of rent. Los portales abiertos. The open Y portal. entonces vienen al altar So they come to the altar con la renta with the rent money alante del pastor. in front of the pastor. La gente lo vio The people saw them y se van. and then they leave. 3 semanas después, 3 weeks later, pastor, ¿me puede ayudar porque no tengo para pagar la renta? Pastor, can you help me because I don't have any money to pay the rent? Eso lo viví yo. This I lived it. Entonces, te roba la So inocencia it robs you of your innocence. de darle al Señor Jesús correctamente Give to Christ correctly, y te roba la inocencia and it steals you of your innocence de servirle a Dios to correctamente. serve God correctly. Dice, y el que recibe a esta enseñanza, And it says, and those who receive this teaching recibe a un espíritu, como dice,
It says it receives a spirit like what? Un espíritu diferente. It says a different spirit. El espíritu de Cristo It says the spirit of Christ viene a traer convicción, comes to bring conviction. viene a cambiar, It comes to change. viene a It comes transformar, to transform. viene a It restaurar, comes to restore. viene a acercarte al Padre. It comes to bring you closer to the Father. El espíritu The diferente different spirit, viene a acercarte más al mundo. it comes to bring you closer to the world. Ahora dice, yo soy cristiano, Now they say, I am a un Christian, cristiano a moderno, modern Christian, y cuando los ves and vestidos, when you see them dressed, se parecen más a un rapero del mundo they look more like a rapper from the world que a un cristiano de Dios. than a follower of Christ. Entonces tú los ves caminando, So you see them walking, declarando declaring con un reloj de 250,000 pesos, with a $250,000 watch, con los zapatos de $2,000, with $2,000 shoes, con los jeans de $600, $600 jeans, con una camisa de $2,000, $2,000 shirts, declarando, no, que declaring, usted no tiene fe. telling you that you don't have any Mira faith. cómo Dios me bendice. Look how God blesses Mi me. hermano, usted se parece más a un rapero My brother, you look more like a rapper que a un cristiano. than a Christian. Ah, pastor, pero usted está en contra de la prosperidad. Oh, pastor, but you're against No prosperity. estoy en contra de la prosperidad, I'm not against prosperity. pero la palabra no nos enseña But the word teaches que us ayudamos a los hermanos. that to help our ¿Qué usted brothers. hace con un reloj de 250,000 What dólares are you doing with a y tiene $250,000 tres watch? hermanos en la congregación And you have 3 brothers in the que no pueden ni congregation pagar la renta? that they cannot even pay their rent. ¿Qué usted hace con 4 Mercedes-Benz? What are you doing? 4 Mercedes-Benz, Uno para desayunar, one for breakfast, uno para la merienda, one for snack, uno para el almuerzo one for lunch, y el otro para la comida. and the other one for dinner. Y tienes 3 hermanos en la congregación And then you have 3 brothers in the congregation que lo tienes dando todo el salario, that you have them giving all their salary que Dios te va a dar un carro, sigue dando todo el salario. and telling them God is going to give you a car. Keep Mi giving hermano, all your salary. esos son falsas My enseñanzas. brothers, those are false teachings. Estos no son apóstoles del Señor These are Jesús. not apostles of Christ. Y así como dice la palabra, And just like the word says, la palabra los ha encontrado mentirosos. the word has found them to be liars. Esto no está correcto. This is not correct. Y tenemos que ver esto. And we have to see this. Pero dice, el que reciba de este espíritu, But it says those who receive of this spirit, recibe un espíritu it diferente. says they receive a different spirit. Ellos defienden ese They evangelio defend that gospel porque quieren. because they want. No defienden el evangelio de la santidad. They don't defend the gospel of holiness. Vamos a Miami Revive. Let's go to Miami Revive. No, hermano, ese pastor es más aburrido. No, but that pastor's too boring. Se pone a abrir la And he Biblia. starts studying the word, Nos da opening the 10 Bible. nos da 10 He gives versículos. us like 10 Bible Que verses si hay que arrepentirse. that for us to repent. Y yo lo que estoy buscando es And I just la want- bendición. I just want the blessing. Yo estoy creyendo en el poder de mi casa, I am believing for the power of my de mi house, carro for pago. my car to be paid. Ahí no se mueve una mosca. There a fly does not No move. hay bendición por ningún There's lado. no blessing Y aquí anywhere. estamos en avivamiento. And here we are in revival. Mi hermano, la palabra es la palabra. My brothers, the word is Nosotros the no estamos word. supuestos a crear un evangelio nuevo. We're not supposed to come up with a new gospel. Nosotros estamos supuestos a edificar en lo que ya está puesto. We are supposed to edify on what's already written. Entonces estas cosas hay que enseñarlas, mis So hermanos. these things we have to teach them, my Hay que brothers. hablarla. We have to talk Y no era about mi it. plan hablar de nada de esto. It was not my plan to speak of Pero anything. era el plan de Apocalipsis capítulo 2. But it was in the plan of Revelation chapter 2. Que dice que esta iglesia confrontó a los falsos That it apóstoles. says that this church confronted the false apostles. Aquí dice el versículo 6. Here it says in verse 6, Verse 6 dice, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os los hemos demostrado en todas las cosas. even though I am untrained in speech, yet I am not in knowledge, but we have been thoroughly manifested among you in all things. Cometí un pecado al versículo 7, cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados porque os prediqué el evangelio de Dios. ¿Qué? Did I commit sin in humbling myself that you might be exalted because I preached the gospel of God to you free of charge? Vamos a hacer una conferencia nueva Let's do a conference donde la gloria de Dios se va a manifestar. where the glory of God will manifest itself. Los milagros van a entrar, pero por multitudes. The miracles will come by multitudes. Las casas van a estar disponibles. The houses will be available. Usted no puede faltar esta conferencia. You cannot
not come to this conference. $500 VIP, $500 VIP, 300 el del medio $300 if you're in the middle, y el de arriba 150. and in the bleachers over there, $150. Nadie se lo puede perder. Nobody can miss Mi this. hermano, ¿usted verdaderamente cree My brothers, do you really think que Dios solo va a hacer esas cosas en una conferencia? that God is going to do those things in a Y conference? si usted no tiene los $150, And if you don't have those $150, Dios no lo va a hacer contigo. God will not do it with Tú you. no creíste, You did not believe. contigo no voy a hacer ese milagro. With you, I will not do that miracle. Esto es lo que se está refiriendo Pablo. This is what Paul is referring to. Usando el evangelio Using the gospel para enriquecerse. to make yourself rich. Si yo te lo predico, If I am preaching it to oro you, por and I ustedes, pray for you, los libero, and I deliver you, todo gratuitamente. everything is free. Es más, Pablo trabajaba poniendo casa de campañas As a matter of fact, Paul worked making tents, y se llevaba a algunos de la congregación. and he will take some of the congregation, Ven que te voy a ayudar y te voy a pagar algo. and then he will say, here, I'm going to help you pay for some things. Y después él mismo apoyaba para la obra que estaba enseñando. And then he himself will support financially with the church that he was building. Y él podía haber dicho, And he could have said, bueno, como ya yo he invertido aquí $100,000, well, since I've invested here ahora le voy a cobrar a $150,000, todos ustedes la enseñanza mía. now I'm going to charge you my teaching. Pero no cobraba. But he didn't charge. Lo hacía gratuitamente. Did it free of charge. Él también enseñaba He also taught que si él quería, él podía exigir salario. that if he wanted to, he could ask for salary. Pero le dijo a la iglesia, But he told the church, no lo hago I don't do it, para no ser una piedra de tropiezo para ustedes. so that I'm not a stumbling stone. El corazón correcto. It's the correct posture. Pero no voy a usar un evento But I'm not going to use an event y cobrarle a las personas $500 and charge the people $500 porque ahí se van a abrir 3 portales, because 3 portals there will be open. se van a regalar 100,000 casas, 100,000 homes, will be given, y todos los carros van a ser pagos. and all the cars will be paid off. Si no vienes a esta conferencia, If you don't come to this conference, te lo perdiste. you will lose Te it. quedaste en el pasado. You will stay in the past. Ya no entraste en lo nuevo. You didn't come in. Mi hermano, ¿en qué mente cabe eso? My brothers, who can believe that? Ustedes son inteligentes, ¿verdad? You are very smart. Entonces, no podemos ser engañados por estas mentiras del So diablo. we can no longer be deceived by this Versículo teachings of the 8. devil. Verse 8. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para serviros a vosotros. Verse verse 8. I robbed other churches, taking wages from them to minister to you. ¿Y qué está queriendo decir Pablo aquí? And what is Paul saying here? Habían otras iglesias financieramente haciendo bien. There were churches that were financially doing well. Lo enviaron a él, a esta iglesia, They sent them to this other a church, Corinto, to the Corinth, para que él hiciera la obra ahí. so that he could do the work of the ministry there. Lo financiaron. They financed it. Y él le dice a ellos, And then he's telling yo them, vine aquí, no le pedí ni un kilo, I came here and I didn't ask you for one penny porque ellos eran un problema. because they were a problem. Querían recibir las enseñanzas de Pablo, They wanted to receive the teachings of Paul, pero no querían financiar y ayudar a Pablo en nada. but they didn't want to help Paul with anything. Pero cuando venía un falso maestro, But when a false teacher would come, sacaban todo el dinero they would take out all their y money se lo daban al falso apóstol. and they would give it to the false Y Pablo apostle. decía, mi hermano, ¿verdad que ustedes están mal? And Paul would say, my God, you guys are so Qué bad. fácil engañarlo. It is so easy to deceive you. Versículo 9. Verse Y 9. cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de ser carga para ustedes. Esto para la iglesia de Corintios. Verse 9. And when I was present with you and in need, I was a burden to no one. For that I lacked, the brethren who came from Macedonia supplied. And in everything I kept myself from being burdensome to you, and so I will keep myself. Versículo 10, como la verdad de Cristo está en mí, gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. As the truth of Christ is in me, no one shall stop me from this boasting in the regions of Achaia. Y dice, ¿por qué? ¿Será que no los amo? Dios sabe. Why? Because I do not love you? God knows. Pero lo que hago continuaré haciendo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos en que se glorían. But what I do, I will also continue to do, that I may cut off the opportunity from those who desire an opportunity to be regarded just as we are in the things of which
which would they boast? Mi hermano, ¿qué te separa? ¿Cómo usted sabe la diferencia entre un falso apóstol y un siervo de Dios? So how do you know the difference between a servant of God and a false apostle? El testimonio. The testimony. Aquí él dice, Here he says, continuaré haciendo lo que tengo que hacer de buen testimonio I will continue to do the things I'm supposed to do of good testimony, para privar de oportunidad that I make to take away the opportunity los que desean ser considerados como nosotros. those who desire an opportunity to be regarded just as we are, ¿Quiénes son como nosotros? who are like us. Pablo sabía que los apóstoles ya habían sido escogidos. Paul already knew that the apostles had already been chosen. Y ahora había un grupo And now there was a group que se llamaban apóstoles that they were calling themselves con apostles una nueva with revelación a new revelation, y el propósito principal and the principal purpose era sacarle el dinero a la congregación. was to take the money from the congregation. Dice, ¿ustedes quieren ser como nosotros? He said, you guys want to be like us? Como los apóstoles escogidos de Jesús. Like the apostles that are chosen by Jesus? Dice, yo no voy a entrar en pelea con ustedes, He said, I'm not going to start a fight with you, pero me voy a mantener en testimonio. but I'm going to remain in my testimony. Nada va a poder reprocharme. Nothing will be able to reproach Sin me. embargo, el testimonio de estos falsos apóstoles Nevertheless, the testimony of those false apostles aparentemente no era el correcto. apparently wasn't the correct one. Pero el testimonio de Pablo But the testimony, Paul's testimony, era un hombre that humilde he was a humble y man de buen testimonio. and of good testimony. Versículo 13. Verse 13. Porque los tales son falsos, you got it, Tony? Porque los falsos, porque los tales, escucha, lea conmigo, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. Si estuviéramos en Cuba, me apagan la luz. If I was in Cuba, they would turn off the light. No deje que hable esto, por No, favor. please don't let him talk about Se this. lo voy a leer otra vez. I'm going to read it again. Porque los tales son falsos apóstoles, For, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ, but they're not. Y aquí dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Hay una diferencia entre obras vivas There is a difference between good works y obras muertas. and dead works. Obras muertas es todo lo que haces para Dios Dead works is everything that you do for God con las intenciones incorrectas. with the wrong intentions. Obras vivas Works that are alive es todo lo que haces para Dios is everything that you do for God con el corazón correcto. with the right heart. Entonces están trabajando para Dios, So they are working for God, pero con las intenciones de quitar, but with the intentions of taking away, de tomar ellos, to take for de themselves, enriquecerse ellos, to make themselves rich, de levantar sus templos fariseicos. to lift up their Pharisaic temples. Pero el que hace obras con las intenciones But correctas, those that do the works with correct intentions, mira mi hermano, yo tengo un entrenamiento de años, I have a training for many years que si yo me paro aquí, yo sé cómo sacarle los $100 de la cartera. that if I stand here, I know exactly how to take $100 from your purse. Pero las intenciones correctas But the right intentions es lo que estamos buscando en este tiempo. is what I am seeking in these times. Cuando en el libro de Apocalipsis Dios dice los falsos apóstoles, When in the book of Revelation God says the false es apostles, una realidad, it is a hay reality. un movimiento inmenso en esto, There is a massive movement in this. hay unas enseñanzas que están corriendo por todos lados en esto. There is teachings that are running everywhere with this topic. Asegúrese lo que es un apóstol, Make sure that you know what's an apostle, aprende lo que es un apóstol learn what's an apostle, y no se deje engañar, and do not let yourselves get deceived, porque esto es una de las cosas que el Mesías señaló. because these are one of the things that the Messiah signaled and Y taught. a la misma vez
And at the same time, reconoció he recognized que esta that iglesia this church confrontó a los falsos apóstoles. confronted the false apostles. No es con un argumento, Not with an argument, simplemente que la enseñanza hay que hablarla correctamente. simply that the teachings have to be spoken correctly. Aquí no estamos para pelearnos. Here we're not to fight. Ahora usted no va a decir, tú eres un falso apóstol. It's not for you to go and say, you are a false Yo se apostle. lo digo en la cara. I will surely No, tell him mi in his hermano, face. eso no va a hacer nada. My brother, that's not going to do anything. Eso es lo que puede ser que usted se gane un buen bofetón o algo así. The only thing you're going to get from that is a fight. Usted párese en la verdad, You stand in the truth, conozca la verdad you learn the y truth, no se deje engañar. and just don't let yourself Y get predique la verdad. and preach the truth. Y esa es la manera correcta de hacer esto. And that's the right way to do this. Ok, ¿está conmigo los aplausos, Señor? Versículo 3 de Apocalipsis. Verse 3 of the book of Revelation. Go next, Tony. Ok, versículo 3 dice: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Esto es una iglesia que amaba la verdad, mi hermano. This is a church that loved the truth. La iglesia que quería venir a escuchar la palabra de Dios. The church that wanted to come and learn the truth of God. Esta es una iglesia que conocía la verdad. So this is a church that knew the truth. Versículo 4. Verse 4. Pero tengo esto en contra de ti. Presta atención a este versículo 4. Pay attention to verse 4. Presta atención, por favor. Versículo 4 dice: pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar si no te arrepientes. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. ¿Qué significa has dejado tu primer amor? So what does it mean you have left your first love? Ok, esto no significa que dejaste de leer la Biblia solamente. This doesn't mean that you stopped reading the Bible only. Esto no significa que dejaste de orar. It doesn't mean that you just stopped praying. Esto no significa que dejaste solamente de ir a la iglesia. This doesn't mean that you stopped going to church. Esto de dejaste tu primer amor es más amplio que estas cosas. To leave your first love is more wide than these things. Esto lo que significa que perdiste la esencia What this means is that you lost the essence, de que todo lo que hacemos that everything that we lo do, tenemos que hacer con el corazón para Dios, that we have to do it with the heart for God, con la intención para Dios. with the intention for God. Usted puede leer la Biblia todos los días You could read the Bible every day y haber perdido su primer and amor. have lost your first love. Usted puede venir a la iglesia todos los días You can come to church every day y haber perdido su primer and have amor. lost your first love. Usted puede orar todos los días You could pray every day y haber perdido su and primer have amor. lost your first love. Esto simboliza This symbolizes que perdiste la esencia that you lost the essence por lo que haces. for what you do. En otras palabras, ¿cuál es la razón In other words, what's the reason por la cual tú lees la Biblia? why you read the Bible? ¿Cuál es la razón por la cual tú oras? What's the reason why you pray? ¿Cuál es la razón por la cual toleras al hermano? What's the reason for what you help the brother? ¿Ok? Tolerate. Your ¿Ok? brother. Puedes conocer todas estas cosas, You can know all these things, pero no se trata de lo que haces, but it's not about what you do. se trata de la intención correcta. It's about the correct intention. Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3, versículos 23 al 24. verse 23 and 24. Mire lo que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. And whatever you do it heartily, as to the Lord and not to men. Ok. ¿Vio esa frase bíblica? Did you see that phrase? Eso es lo más importante. That's the most important thing. Que todo lo que haces That everything that you do, tiene que ser con un corazón alineado al Señor it has to do with a heart that is aligned to God. y no para que los hombres te vean hacerlo. And not so that men can see you do it. Esta iglesia This church leía la Biblia, would read the word, conocía la verdad, knew the truth, peleaba por la verdad, would fight for the truth, perseveraba en la verdad, persevered in the truth. pero todo lo
que estaban haciendo But everything that they were doing, era con la intención correcta, incorrecta. it was with the incorrect Intentions. intentions. ¿Por qué era que estaban peleando? Why were they fighting? ¿Por qué era que estaban enfrentándose con los falsos apóstoles? Why were they confronting false apostles? ¿Por qué era que confrontaban las malas conductas? Why were they confronting improper conducts? Porque decían, yo sí sé la palabra, Because they said, I do know the word. yo sí lo hago correcto, I do it correctly. yo sí la conozco. I do know Y it. todo el mundo va a saber que yo estoy bien y tú estás mal. And everybody's going to know that I am correct and you are not. El Mesías les dijo, Messiah said, tengo algo contra ustedes. I have something against you. Has hecho todas estas cosas, You've done all of these things. son buenas obras, Those are good works. pero tu corazón But your heart está en el lugar incorrecto. is in the wrong place. No se trata de cómo usted levanta sus manos. It's not about how you lift up your hands. Siento la presencia de Dios. I feel the presence of God. No se trata como usted las palabras de adoración. It's not how you say the words of worship. No se trata de cómo usted habla los domingos con el hermano. It's not about how you speak to the brothers on Sundays. Se trata de cuando usted lo hace, It's about how when you do it, con quién está en su mente. who's in your mind? ¿Quién es el que está en su mente? Who is in your mind? ¿Cuál es la razón What is the motive por la cual usted hace lo que hace? for you to do what you do? ¿Cuál es la razón por qué usted adora? What's the reason why you worship? Aquí dice el 24. Verse 24 says, Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia es a Cristo, el Señor a quien sirves. knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. ¿Dónde está nuestro corazón? Where is our heart? Primera de Juan capítulo 3 versículos 16 al 20. 1 John 3:16 through 20. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. ¿Cuáles fueron los dos mandamientos resumidos que nos dio el Mesías? What were the two summarized commandments that the Messiah gave us? Amaremos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, nuestra mente. To love God with all of our heart, with all of our soul and our mind. Y el segundo más importante, And the second is like this, igual importante, just as important, amarás a tu prójimo to love our neighbor como te amas a ti mismo. as yourselves. Ese es el verdadero amor. That's the true love. El verdadero amor no es aceptar tu mala conducta. True love is not to accept your bad conduct. El verdadero amor no es actuar como que amamos. True love is not to act as if we love. El verdadero amor es amar de corazón de verdad. True love is to love from the heart. ¿Cuáles son las intenciones que tenemos en nuestro corazón? What are the intentions that we have in our heart? ¿Qué es lo que estamos practicando? What are we practicing? Okay, yo sé que a veces I know that no sometimes queremos lidiar con hermanos difíciles, we don't want to deal with brothers that are difficult, pero no lidiamos con los hermanos difíciles but we don't deal with difficult brothers porque nos gustan. because we like it. Lidiamos con hermanos We difíciles deal with difficult brothers porque amamos a Dios. because we love God. Y sabemos que Dios quiere que hagamos eso. And we know that God wants us to do those things. Hacemos lo que hacemos We do what we do por el amor de Dios. because we love Him. Esa es la intención correcta. That's the intention, the correct intention. En el congregarnos, Congregating ahí es donde tenemos la oportunidad para practicar el amor en Cristo. is where we have the opportunity to practice the love of Christ. Versículo 17. Verse 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Ahora lea el 18 conmigo. Now read 18 with me. Léalo. Read it. ¿Qué dice? Hijos míos, no amemos esto. Cogerles. My little children, let us not love this Solo de decir, yo conozco la palabra. just to say I know the word, Yo conozco al Señor. just to say I know the Lord. Yo sí conozco al Señor. I do know the Lord. No es de palabras. It's not of words. ¿Qué dice?
Es de hechos. It's indeed. No es decir, mira cómo me he leído toda la Biblia. It's not to say, look how I read the whole Bible. No, es cuánto estás caminando de la Biblia. No, it's how you are walking in the Bible. El verdadero amor True love es no decir de boca para afuera, is not to say it from the lips out, pero vivirlo. but to live ¿Qué it. dijo el Mesías a los fariseos? What did Messiah say to the Pharisees? Con sus labios me adoran, From their lips they worship me, pero su corazón está lejos de mí. but their hearts are far away from me. ¿Ves? De palabras, See, from words, pero lejos de corazón. but far away from the heart. Esto que estamos haciendo aquí This, what we're doing today, se debe hacer con el corazón correcto. it must be done with the correct heart. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana When we wake up in the morning y nuestros hijos y todos se levantan tempranito and our children wake up early too, para ser los primeros que llegamos aquí, to be the first ones to get here, esto no es porque queremos que la iglesia le vaya bien de palabras, it's not because we want the church to do well by words, porque lo hacemos con el corazón correcto. but because we do it with the correct heart. Lo hacemos porque amamos a Cristo. We do it because we love A Christ. mí me gusta llegar aquí I like to get here y tenerlo todo listo and have everything ready, para cuando usted llegue, so when you guys get solo here, tiene que sentarse. all you have to do is sit A down. mí me gusta tomarme un tiempo I like to take some time para preparar la escritura to prepare the scriptures, para que cuando usted llegue, so that when you get here, usted tiene la escritura ahí. you have the scriptures there on the screen. Me gusta preparar todo para cuando usted llegue, I like to prepare everything so when you get here, no sienta calor, you don't feel hot, se sienta a buena temperatura. the temperature feels nice. El corazón correcto The right heart es lo más is importante. the most important thing. Yo desearía I would desire que todos nosotros that all of us también trabajaremos juntos para la obra would also work together for the work y of the y ministry, que hagamos el esfuerzo and that we would put effort para hacer lo que tenemos que hacer para que la obra crezca. to do what we have to do for the work of the ministry to Pero grow. esto no se trata de decir, sí, amo la verdad. But it's not about saying, yes, I love the truth. Esto se trata de caminar en la verdad. This is about walking in the truth. Se trata de sacrificio. It's about sacrifice. Si Jesús hubiera amado al Padre If Jesus would have loved the Father solo de palabras, only out of words, la cruz nunca hubiera sucedido. the cross would have never happened. Si Él hubiera dicho, If he would have said, Señor, yo te amo, Lord, gloria a I Dios. love you, glory to God. Cuando le presentaron la cruz, When they presented to him the cross, todo lo que tenía que decir es, everything he had to say was, no, yo no soy el Hijo de Dios. no, I'm not the Son of God. Y lo hubieran dejado ir. And they would have let him go. Pero Él dijo, But he said, yo sí soy el Hijo de Dios. yes, I am the Son of God. Yo entiendo que ese es mi precio. And I understand that that's my Yo price. sé que esa es mi consecuencia. And I understand that's the consequence. Y estoy dispuesto a pagarla And I am willing to pay it por la verdad. for the truth. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding me? No podemos decir que amamos la obra, We cannot say that we love the work, pero no estar dispuestos a sacrificarnos por ella. but we're not willing to sacrifice for it. No es de palabra, It's not out of word, pero es de hecho. but it's out of action. No podemos decir, pastor, amamos la verdad. We cannot say we love the truth. Queremos que la verdad crezca We want the truth to grow y ponernos a hablar en contra de la iglesia. and to start speaking against the church, O no estar dispuesto a apoyar y ayudar para que la iglesia crezca. or not be willing to help for the church to grow. Estas cosas como las hacemos aquí, But the things how we do it here, las hacemos para el beneficio de las ovejas de Cristo. we do it for the benefit of the sheep of Mi Christ. sueño y mi deseo, My desire and my dreams, mi mayor frustración, my greatest frustration no es que no estemos llenos aquí con personas. is not that we're not full here with people. Es que las personas no toman provecho de lo que Dios está haciendo con esta iglesia en este tiempo. It's that the people don't take advantage of what God is doing here with this church. Poder reconocer To recognize cuando hay alguien de testimonio when there is a person of que testimony quiere hacer lo correcto that wants to do the correct por las thing ovejas del for Señor. the sheep of Christ. Eso es la frustración más grande. That is my biggest frustration. Pero lo que hacemos, But what we do, lo hacemos de corazón. we do it out of heart. Y para preparar todas estas cosas, And to prepare all of these se things, sacrifica mi familia, my family mis sacrifice, hijos, my children, mi esposa, my wife, todo el mundo de acuerdo everybody para este sacrificio. is in agreement to Y the no- sacrifice. Llevamos que 2 años y unos meses haciendo esto And we've been doing it 2 years and some months sin ningún beneficio, mi hermano. without
without any benefits. El beneficio es el compromiso que tenemos aquí con todos ustedes. The benefit is the commitment that we have with each and one of you here. Esas son las cosas que tenemos que reconocer. Those are the things that we have to Bueno, recognize, si la queremos reconocer. if we want to recognize them. Ok, la primera instrucción que le da el Mesías a la iglesia So the first instruction that the Messiah gives the church, arrepentirse. to repent. Porque como estás haciendo las cosas, Because the way you are doing no things es el corazón correcto. is not the correct heart. Lo segundo que le dice es lo The siguiente. second thing he says is the following. Si no te arrepientes If you do not repent y sigues haciendo las cosas and you continue to do con things el corazón incorrecto, with the wrong heart, te quitaré el candelabro de su lugar. I will remove the lampstand from its place. ¿Qué significa la pureza? That means the purity, La the santidad, holiness, la the santificación. sanctification. Hay personas que creen There's people that believe que son salvos porque simplemente hacen las obras algunas obras que dicen aquí. that they are saved just because they do some of the works that it says here. La salvación comienza en el corazón, Salvation begins in the heart. no es las obras externas, It's not the external works. es lo que está en tu It's corazón, what's in your heart. es lo que tú deseas, It's what you desire. lo secreto que te impulsa a ti diariamente, The secret that impulses you daily. lo que te impulsa a ti a abrir la Biblia, What makes you open the lo Bible. que te impulsa a ti cuando estás cansado buscar del Señor. What makes you seek Him even when you are tired. Ese es el Señor Jesucristo en ti que vive. That is the Lord Christ in you that lives. El versículo 19, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. And by this we know that we are of the truth and shall be assured our hearts before Him. Y el 20 dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Y termino con esto, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, tienes esto, que aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. And I'll finish with this, verses 6 through 7. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. ¿Usted sabe quiénes son los Nicolaitas? Do you know who are the Nicolaitans? Los Nicolaitas eran un grupo que supuestamente se llamaban cristianos They were a group of supposed believers y que tenían estas cualidades. and that they had these qualities. Número uno, eran personas que no buscaban someterse bajo ninguna autoridad, They were people who did not seek to submit under any authority, pero ellos querían ser la autoridad. but they wanted to be the authority. Número dos, eran muy efectivos en un sistema de secta. Number two, they were very effective in a system of like a sect. Un sistema de secta hay solo una opinión, A system of a sect is only one hay solo opinion. un líder, There's only one el leader. resto de la congregación no tiene voto. The rest of the congregation doesn't have a vote. La función de la congregación es hacer lo que este líder dice. The function of a congregation is to do whatever the leader says. Cualquier persona que venga en contra de este líder Any person who comes against the leader, es una persona que no es parte de ese grupo. it's a person that is not part of that group. El sistema de una secta The system of a sect es que hay diferentes liderazgos is that there's different leaderships, y estas personas quieren ser líderes and then these people want to be leaders porque las personas debajo de ellos because the people underneath them, no tienen el derecho de ir a tu contra. they don't have the right to go against you. Tienes que obedecer You lo have- que el líder dice. You have to obey what the leader says. No estoy de acuerdo. I'm not in No, agreement. sí tienes que estar de No, acuerdo. yes, you do have to be in Porque esto es agreement un sistema de secta. because it's a system of sect. Los Nicolaitas The Nicolaitans operaban muy bien en este sistema. operated very well in this system. Era un espíritu. It was a spirit. Número 3, Number 3, llevaban al pueblo a la idolatría, they took the people to donde idolatry, ellos querían ser reconocidos como la máxima autoridad where they wanted to be recognized as the maximum of authority y la razón de la bendición de la congregación. and the reason of the blessing of the congregation. Eran conocidos por el acto de inmoralidad sexual. They were known for the act of sexual immorality. En otras palabras, hacían prácticas en contra de Cristo In other words, they did practices against Christ, y llevaban a las personas a hacer estas prácticas también. and then they brought the people to make these practices as well. Este espíritu de los This Nicolaitas spirit of the Nicolaitans está en muchas iglesias hoy.
Many churches are under it today. Hoy se practica la idolatría moderna, Today, the modern idolatry is practiced, donde el líder es la fuente de la bendición where the leader is the fountain of the y blessing, todo el mundo tiene que honrar y reconocer a esa persona. and everybody has to recognize and honor that person. La inmoralidad sexual The sexual immorality en muchas de estas iglesias in many of these churches, se practica escondidas it's practiced but not visually, like hidden. y cuando se expone And when it is exposed, es negada. it's negated. La inmoralidad sexual y la fornicación The fornication and the sexual se immorality, oculta cuando se confronta. it is hidden when it's confronted. Estas personas So these people, buscan la posición de autoridad. so they seek the position of authority. Ellos no quieren estar bajo autoridad. They don't want to be under authority. Ellos quieren ser la autoridad. They want to be the authority. Pero la razón por qué este espíritu quiere tomar autoridad, But the reason why the Spirit wants to take authority, principalmente en una cultura de secta, primarily in a culture of sect, porque de esa manera lo que ellos digan es lo que es. because in that way what they say is what it is. Porque si ahora estamos todos trabajando juntos Because if now we are all working together, y yo le digo a usted, and I tell you, vamos a organizar un evento let's organize an event, y todos lo hacemos juntos, and we all do it together, ¿cuál es la necesidad what is the necessity de que yo tengo que demostrarle a usted that I have to demonstrate que to yo you soy la super that I autoridad am the super si authority todos lo estamos haciendo juntos? if we're all doing it together? Ve, es un espíritu You see, it's a spirit que se mueve that moves con las intenciones incorrectas. with the incorrect ¿Por qué le explico esto? intentions. Why do I explain this Porque to el you? Mesías les dijo, Because the Messiah sin said, embargo tienes esto. but this you have. En otras palabras, lo alabó por eso. In other words, he congratulated them Que aborrece las obras de los that you Nicolaitas. hate the deeds of the Y Nicolaitans, después dice, yo también aborrezco esas which obras. I also hate. ¿Ves los comportamientos? Now you see the behaviors. Queremos ser los líderes. We want to be the leaders. Queremos ser la autoridad. We want to be the authorities. Queremos recibir la honra. We want to receive the honor. El Mesías odia esos The comportamientos. Messiah hates those Y behaviors, nosotros no podemos tolerar esos and we comportamientos. cannot tolerate them. Ok, ¿está conmigo aquí? Are you here with Y el me? versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, todas las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Verse 7, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ok, ¿leyó lo que dice? So did you read what it says? Hay personas que enseñan esto There's people that teach this, y dicen que no es que la persona pierde la salvación. and then they say that it's not that the person loses their Yo salvation. tampoco creo que la persona pierde la salvación. I also don't believe that a person loses their Yo salvation. lo que creo es que muchas de estas personas no son salvas. What I do believe is that many of these people were actually not saved. Que ellos creen que son salvos, That they believe they're saved, pero no son salvos. but they're not saved. Y el llamado a la santidad, And then the calling of el llamado a hacer lo correcto, and then the calling to do what's el correct, Mesías lo está haciendo ahora. the Messiah is doing it now. Entonces, ¿usted está entendiendo? Are you understanding? Esto es solo la primera iglesia. This is only the first Nos church. quedan 6 más por We estudiar. have 6 more to study. Entonces, esa iglesia, So this church, ¿usted vio todo lo bueno que hicieron? you saw everything good that they did. ¿Vio como el Mesías señala ciertas cosas que están sucediendo hoy? You saw how the Messiah pointed out to things that are being done today. Y después los afirma y le dice, hicieron buen trabajo, And then he affirms them and says, you're doing a good work, pero tengo algo en contra de ustedes. but I have this against you. Que todo el trabajo que hicieron, That everything that you did, lo hicieron con las intenciones you did it with incorrectas. the incorrect motives. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer hoy? What is it that we have to recognize today? La pregunta es la siguiente. The question is the following. Todo lo que nosotros estamos haciendo, Everything that we are doing, ¿lo estamos haciendo con la intención correcta are we doing it with the correct intention o la intención incorrecta? or the incorrect intention?